Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el cual presentaremos la creación de una base de datos en el motor Oracle. Como anunciado, tenemos que construir una base de datos correspondiente a cliente, vehículo y préstamo, donde un cliente pueda solicitar el préstamo de varios vehículos y un vehículo pueda ser prestado a varios clientes, ingresar al menos 4 atributos en cada tabla y llenar al menos 5 datos en cada tabla, aplicar 2 eliminaciones y 2 actualizaciones. Entonces, para ello nos vamos a dirigir al programa de desarrollo y Jennifer Walpa les va a explicar acerca de los procedimientos que debemos seguir. Ya. Para empezar con la creación de nuestra base de datos, primero vamos a crear un usuario. Para ello, entramos a nuestro administrador, buscamos la opción otros usuarios, damos clic derecho y crear nuevo usuario. Llenamos los campos solicitados, que es el nombre del usuario, que en este caso va a ser Jennifer. Ya, creamos una contraseña. Y damos clic en aplicar. Y nos muestra un mensaje que se ha creado correctamente. Procedemos a buscar al usuario que creamos y damos clic en editar para otorgar roles al usuario. Bueno, primero otorgamos los roles. Y ya, damos clic en otorgar todos los roles y vemos que se ha hecho correctamente. Y ahora vamos a otorgar privilegios al usuario. Damos clic en editar en la opción privilegios del sistema, clic en otorgar todos los privilegios y damos clic en aceptar. Se ha creado correctamente los privilegios. Ahora vamos a proceder a crear nuestra base de datos. Damos clic derecho sobre conexión y damos clic en nueva conexión. Se nos aparece los campos para llenar. Damos nombre a la base de datos. Ponemos el usuario que habíamos creado y la contraseña que le dimos al mismo. Damos clic en probar. Ya, nos aparece que se ha realizado correctamente la creación. Y damos clic en guardar. Podemos comprobar que se ha creado la base de datos. Vamos a crear la tabla. Ahora vamos a crear la tabla cliente. Para ello digitamos la siguiente sentencia. Damos el nombre a la tabla, que es cliente, y vamos a llenar los atributos. Para ello damos primero el nombre del atributo y el tipo de dato y especificamos cuál es la clave principal. Creamos el atributo nombre con el tipo de dato varchar. La edad del cliente con un tipo de dato int. La dirección del cliente
con un tipo de dato varchar. Cerramos la sentencia y mandamos a ejecutar. Como podemos ver, se nos ha creado correctamente la tabla clientes y podemos verificar. Le damos clic en refresh y podemos observar que tenemos la tabla cliente con sus respectivos atributos. Los mismos pasos realizamos para crear la tabla vehículo. Ahora vamos a crear la tabla reserva. Ya. Borramos el código que habíamos digitado anteriormente o lo editamos. Ingresamos sus atributos, igual designando cuál es la clave primaria. Mandamos a ejecutar la sentencia y se nos ha creado correctamente la tabla reserva. Podemos verificar en la base de datos que se ha creado correctamente la reserva. Ahora vamos a realizar la relación entre las tablas. Para ello tenemos el siguiente código. Para realizar las relaciones entre la tabla reserva y cliente, nos vamos a utilizar esta sentencia, el alter table, en donde ponemos la tabla reserva, la cual va a migrar el código, y añadimos el código que en este caso sería cédula cliente. Como podemos ver aquí, la clave foránea de cliente es cédula cliente, entonces agregamos acá con su respectivo varchar. Como podemos ver, el tipo de dato es de 10 bytes. Entonces tenemos aquí. Ahora ponemos para la relación, tenemos el alter table en la tabla reserva, añadimos el código foráneo, aquí ponemos el código de la tabla que vamos a migrar, que en este caso sería cédula cliente. Añadimos la referencia de la tabla, que en este caso vendría a ser la tabla cliente, y la clave de la tabla cliente, que sería de nuevo cédula cliente. Y por último ponemos el onDelete cascade para que podamos eliminar los archivos sin tener ningún inconveniente. Damos a ejecutar. Y vemos que se nos apareció un error, pero nos dice que en la línea 3 del comando. Entonces eliminemos esta, a ver si es que es por eso. Ahí tenemos un error. Espérenme. Bueno, pues ya solucionamos el error. Lo que pasa es que creo que ha habido una redundancia de datos, para la cual tuvimos que cerrar la hoja de trabajo y volverla a abrir. Entonces ya se nos ha generado la relación.
Como podemos ver aquí dice table reserva alterado. Entonces eso significa que ya se ha migrado el código, como podemos ver aquí. Si es que damos a refrescar y tenemos la cédula de cliente, lo que necesitamos. Ahora bien, vamos a relacionar, para lo cual utilizamos la sentencia que les había mencionado previamente, y tenemos que ya se ha agregado la relación, para lo cual vamos a ver en el modelo, y efectivamente tenemos la relación aquí, sino que está muy abajo. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí ya las tablas relacionadas. Entonces tenemos la relación de cliente a reserva y de vehículo a reserva. Después de ello vamos a insertar valores en cada una de las tablas, para lo cual primero vamos a dirigirnos a la tabla cliente. Entonces necesitamos abrir la hoja de trabajo de SQL y vamos a realizar la sentencia de ingreso. Cédula cliente, el nombre del cliente. Ya tenemos la edad del cliente. Aquí es nombre, edad del cliente y la dirección del cliente. Cliente. Entonces añadimos los datos. Así. Valores. Entonces agregamos los valores. Listo. Tenemos la cédula. El nombre podemos poner Diego. La edad podemos poner 18. Y la dirección podemos poner y cerramos paréntesis. Como podemos observar, los tipos de datos que son varchar lo ponemos entre comillas, y el tipo de dato que es entero lo ponemos sin comillas. Ya, entonces damos ejecución a la sentencia, pero primero copiamos el código. Después de una serie de pruebas nos pudimos dar cuenta que el error que nos producía era debido a que nosotros ingresábamos en un valor numérico sin comillas, pero ahora nos pudimos dar cuenta que es necesario poner estos apóstrofes y también especificar el usuario con el punto y la tabla a la que estamos ingresando la información. Entonces podemos ingresar una nueva información con otra cédula, puede ser. Podemos poner Nata Lee. Le podemos poner con 22 años y que viva en Ibar. Entonces mandemos a correr y se nos insertó una fila, como podemos ver. Entonces esta es la sintaxis correcta para ingresar información en las tablas. Si es que nos dirigimos a la tabla cliente, tenemos que refrescar y podemos ver que ya se han ingresado 3 datos. Si es que podemos, me parece que nos pedía 5 datos, entonces necesitamos ingresar otros 2 datos más. Vamos a poner 80. Podemos poner
Carmen, en edad 10. No, 10 no, es que va a reservar un carro, entonces tiene que ser mayor de edad. 25. Y la ciudad, Sitges. Entonces vamos a correr y se nos inserta una fila. Cabe recalcar que a diferencia de la sentencia de MySQL, aquí debemos realizar una por una la inserción de filas. Como podíamos ver anteriormente en PHP MyAdmin, podíamos realizar varios inserts solamente separando por una coma. Sin embargo, aquí en Oracle solamente se puede ingresar mediante una sola fila. Y vamos a ingresar un último registro. Y ya, y tenemos los siguientes datos. Entonces damos en ejecución la sentencia y podemos ver que se nos insertó la fila. Si es que vamos a la tabla cliente y refrescamos, se nos va a aparecer la lista de datos. Bien, ahora vamos a introducir datos en vehículo. Para lo cual nos vamos a la sentencia SQL y vamos a cambiar respectivamente. Entonces ponemos los atributos propios a vehículo, que podemos abrirlos aquí y tenemos ahí. Tenemos la placa del vehículo, tenemos el modelo del vehículo, tenemos la marca de vehículo, y por último tenemos el color del vehículo. Ya. Ahora llenamos con los valores. Ya podemos darle un clic aquí, un enter, y podemos llenar. Placa del vehículo podemos poner PAA 0001. El modelo del vehículo podemos ponerle automóvil. En marca del vehículo podemos ponerle Chevrolet, y en el color del vehículo podemos ponerle rojo. Entonces vamos a copiar la sentencia. Ya, y vamos a generar. Como podemos ver, se nos insertó correctamente la fila y podemos observar que tenemos el dato ingresado. Vamos a proceder a ingresar otros datos con la misma sentencia. Le mandamos a ejecutar la sentencia. Se nos insertó correctamente. Como podemos observar, se insertó correctamente la fila y podemos observar que en la tabla vehículo ya tenemos el dato que ingresamos. Para poder ingresar
más datos, vamos a utilizar la misma sentencia. Como pueden observar, hemos ingresado 3 datos más ingresando la misma sentencia. Bueno, ya hemos ingresado datos en la tabla reserva. Como pueden observar, tenemos 5 datos ingresados. Para ello hemos utilizado la siguiente sentencia. Bien, para realizar en cambio la actualización de los datos, nosotros nos damos cuenta aquí que tenemos en el código de reserva 005 tenemos la fecha 14 de mayo del 2017. Entonces vamos a utilizar esta sentencia SQL, ponemos la sentencia update seguido por el nombre del administrador, punto, la tabla, y ponemos set y el dato que vamos a actualizar, que en este caso vendría a ser la de fecha reserva. Bien, entonces fecha reserva, y vamos a poner esta fecha de aquí, 14 de agosto del 2015. En este es 14 de mayo del 2017. Tenemos la cláusula where, en la cual nos apunta hacia dónde va dirigida, y dice que de la tabla reserva donde la no cédula cliente, ¿cómo es? Código reserva. Código reserva CA005 en este de acá. Entonces aquí se nos va a comparar los campos y se nos va a establecer esta nueva fecha. Si es que mandamos a correr, se nos dio una fila actualizada, como podemos ver. Y si es que actualizamos, se nos dio la actualización de la fila. Ahora vamos a realizar la actualización de otra tabla. Vamos a irnos a la tabla, podemos hacer de la tabla vehículo, y podemos actualizar la información del vehículo cuya placa sea PAA0003. Por ello realizamos el mismo procedimiento. Entonces ponemos update de la tabla vehículo. Hagamos un poco más pequeño. Vehículo. Ya. Fijamos si es que queremos, podemos cambiar la marca del vehículo. Entonces establecemos el campo marca vehículo, y ahí podemos poner, anteriormente estaba ahí, ¿no? Ahora podemos poner Toyota, ya. Y con las cláusulas where podemos establecer la condición, podemos poner donde la placa vehículo sea igual a esta. Entonces establecemos aquí la tabla que vendría a ser vehículo, y la clave que vendría a ser placa vehículo, que sea igual a PAA 0004, me parece que era 003. Ya, entonces aquí en vez de INO se nos debe aparecer Toyota, si es que está bien ejecutada la sentencia. Y como podemos ver, aquí se nos actualizó la tabla, y si es que vamos acá nos aparece INO, pero tenemos que refrescar y se nos aparece Toyota. Bien, ahora vamos a proceder a eliminar unas filas.
Bien, para eliminar un registro nosotros nos valemos de la sentencia delete. Entonces es muy similar a la update. Aquí ponemos delete, establecemos igual así mismo de la misma forma el usuario y la tabla en la cual vamos a eliminar. Entonces podemos eliminar de la tabla reserva. Ya eliminamos de la tabla reserva y eliminaremos el dato cuyo código tenga 003. Entonces ponemos reserva, placa del vehículo, no, este es el código de reserva. Perdón. Y aquí cuyo código sea 003. Y se nos ha eliminado una fila, como podemos ver acá. Entonces si es que vamos a la tabla de reservas, todavía tenemos en el campo número 4, pero si es que actualizamos, ya se nos ha desaparecido esa fila. Entonces vamos a realizar una eliminación más en esta misma tabla. Podemos realizarlo del campo 005. Ya generamos y se nos ha eliminado la fila. Entonces si es que vamos a actualizar, se nos ha eliminado. Ahora podemos actualizar cómo es eliminar en la fila cliente. Ya vamos a eliminar este dato de Carmen. Entonces podemos copiar esto ya y decimos que nos elimine de la base de datos de la tabla cliente, donde en la tabla cliente encuentre el campo cédula cliente, y copiamos aquí la cédula del cliente que queremos eliminar. Entonces vamos a dar en eliminar y se nos ha eliminado la fila. Entonces de la misma manera, si es que nosotros vamos acá a la fila cliente, vamos a ver que en el campo número 4 existe todavía el campo Carmen. Pero si es que actualizamos esta tabla ya no se nos va a aparecer, así que actualizamos. Entonces podemos ver que se ha eliminado el registro de Carmen. Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Esperamos que les haya servido mucho el video. Y le damos las gracias por su atención. Tengan una buena tarde.